Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de un curso de milagros. Vamos a darle continuidad al estudio del capítulo 10, eh, la última sesión que es la sesión 5, la negación de Dios. En la semana esto está en la en la edición nueva, en la página 215 y en la antigua en la 10. 210, en la 210. La semana pasada avanzamos los 9 primeros párrafos y ahora vamos a continuar con el 10 y siguientes. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada para que le demos continuidad a la lectura de los siguientes párrafos y para que lo estudiemos más en detalle. Esta sesión se llama La negación de Dios y va a estar asociada con una palabra, digamos, bíblica, que es la blasfemia. La blasfemia es lo que se considera una ofensa a Dios o a la divinidad o a lo que consideran sagrado en una determinada religión. Y por lo regular en las religiones se considera pues uno de los peores pecados. En algunas tradiciones implicaba la pena de muerte, por ejemplo, en el judaísmo, en el islam, e incluso en el Nuevo Testamento se dice que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ¿no? Y pues obviamente que esas blasfemias en épocas antiguas en la Iglesia Católica también se condenaban con la muerte, recordemos la Inquisición, ¿no? Aquí hace una reinterpretación de la blasfemia, ya no como un pecado, una ofensa contra Dios, sino como una negación de Dios. Por eso aparece el título de esta sesión como la negación de Dios. Así que en esa clave es que debemos leer y comprender esta sesión. Entonces nos va a decir, recordemos que en las sesiones anteriores de este capítulo, como todo el capítulo tiene que ver con los ídolos de la enfermedad y se menciona al dios de la enfermedad, que finalmente es el eco, ¿no? Pero parte de esos ídolos de la enfermedad, pues es el dios de la enfermedad y todos los ídolos que levantamos para, digamos, hacer real la enfermedad. Básicamente lo que nos dice la sesión que ya vimos es que eh, nos está pidiendo que dejemos de tenerle miedo a la blasfemia, ¿no? Porque digamos que en la cultura católica y cristiana, pues se considera eso como un pecado pues imperdonable y por lo tanto, y que incluso podría significar la muerte. Aquí nos está pidiendo es que nos está haciendo es una reinterpretación, ¿no? Entonces, eh, nos dice que negar a Dios es negar nuestra propia identidad, porque si yo ya nego a Dios y yo soy el hijo de Dios, pues me estoy negando como el hijo de Dios, ¿no? Y, y en este sentido, pues digamos, representado, en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Ese es lo que nos está diciendo o nos está recordando cómo ha sido en las tradiciones. Como ya les dije, en el Islam, en el judaísmo, la blasfemia se castigaba con la muerte y también en la Iglesia Católica en la época del Medioevo. Entonces, en ese sentido, el costo del pecado es la muerte. Pero aquí, en vez de decir que es una ofensa contra Dios, nos lo está reinterpretando como una negación de Dios para después decirnos que pues, no hay tal pecado de blasfemia, ¿no? Y nos dice que esto es así en un sentido muy literal, o sea, la consecuencia de negar a Dios es la muerte, pero no como castigo, sino que negar la vida, que es negar a Dios, hace que nosotros percibamos lo opuesto, o sea, la muerte. O sea, ya el concepto de la muerte no como castigo, sino que cuando yo niego la vida con mayúscula que representa a Dios,
pues estoy percibiendo su opuesto. ¿Ven? Yo creo que si nos queda clara esta relación, ya el resto de la sesión nos va a fluir mucho más, ¿no? Eh, y nos va a decir que metafísicamente, pues nadie puede mm, Blasfemar. negar, digamos, a Dios, pero nosotros somos capaces de pensar eso y de hecho lo hemos pensado y por eso estamos en este mundo, ¿no? Y nos va a decir que la proyección surge inevitablemente como consecuencia de negar a Dios. O sea, negar a Dios fue el resultado de la separación. Y con la separación surge la conciencia de estar separado y por lo tanto la culpa y el miedo, y yo con la culpa y el miedo lo que hago es proyectarla. Entonces la proyecto sobre mis hermanos y luego pues eso rebota en mí, o sea, las reacciones de mis hermanos. Y yo creo que mis hermanos me van a atacar o me van a agredir, pero realmente estoy recibiendo el mensaje que les envía a ellos, ellos me lo están devolviendo. No es más que eso. Nos va a decir que negar la chispa, o sea, negar la luz en mis hermanos, conduce a la depresión, ¿no? Porque si estoy viendo a mis hermanos desprovistos de la chispa, o sea, la luz divina que ellos contienen, pues también estoy negando a Dios. Y que la negación de Dios es parte de la doctrina del ego. Eh, y que el Dios de la enfermedad, o sea, el ego, exige la negación de la salud. Y estar enfermo es una manera de conservar al ego. El ego necesita que nosotros estemos enfermos, porque de esa manera él se afirma. Eh, y luego pues hace una serie de conclusiones sobre la blasfemia, que eso lo va a reiterar mucho, que la blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, o sea, ese yo psicológico del ego, pero no puede destruir a Dios, ¿no? O sea, finalmente, cuando negamos a Dios, nos estamos autodestruyendo, nos estamos, digamos, atacando, pero realmente no podemos destruir a Dios, ¿no? Y por lo tanto, me estoy negando a mí mismo y no me estoy conociendo a mí mismo y eso es el resultado, pues, digamos, de la propia demencia, la separación nuestra en este mundo. Y el ataque a Dios, que lo coloca entre comillas, porque así se define la blasfemia como un ataque a Dios, ¿no? Ese ataque, que es la blasfemia, digamos, bíblica, pues nos hace sentir como huérfanos, ¿no? Eh, y nos sentimos depresivos y nos sentimos mal, ¿no? Como resultado de la culpa. Pero pues finalmente nos va a decir que nosotros no podemos hacer nada por tu cuenta, ¿no? Y esto sí que es importante. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, ¿no? O sea, nosotros no dependemos de nosotros mismos, ¿no? Y lo dice así, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieras por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. O sea, si mi mente o mi espíritu fuera una mente y un espíritu totalmente independiente de Dios, pues ahí sí que podría actuar por mi cuenta, pero realmente yo nunca me he desprendido totalmente de Dios, soy su extensión, entonces no existo por mi cuenta, ¿no? Pero si eso fuera cierto, pues lo que hicimos con la separación lo consideraríamos una verdad absoluta y por lo tanto la separación sería definitiva y no tendría solución. Que es un poco eh, el imposible metafísico que plantea pues el tema del arcángel Lucifer, que era el ángel de la luz y el más precioso de los ángeles de Dios que se revela y libra una batalla y luego es derrotado por el arcángel Miguel, pero que es finalmente mandado al destierro, pero sigue siendo un ángel, sigue siendo un espíritu, sigue siendo un inmortal y por lo tanto esa sería una batalla eterna que no tendría solución. Entonces, ahí sí que nos colocaríamos en una situación de ese tipo, pero realmente no es así. Así que lo que Dios no ha creado no es verdad, ¿no? Y como está hablando de la enfermedad,
esta sesión la dedica al tema de la depresión en contraposición a la alegría, y nos va a decir que la depresión es aislamiento. Por lo regular, una persona que está deprimida está aislada. Y por lo tanto, hay que considerar que el aislamiento no es propio de la creación, porque la creación y el amor, una de sus características es el compartir y el estar unidos. Luego ya nos va a recordar en el párrafo 6, nos dice de una forma muy hermosa y muy delicada: hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. Que es otra manera de decirnos: hijo de Dios, no has pecado con blasfemia, pero sí has estado muy equivocado, ¿no? Y, y que eso se puede corregir. Y nos dice que recuerda que tiene que haber conocido previamente lo que niegas. O sea, para yo haber podido negar a Dios en un momento determinado, tuve que haberlo conocido. O sea, esto está en el principio, pues, de todo, de la creación. O sea, yo antes de la separación, yo estaba en Dios y lo conocí. O sea, para poderlo negar en sueños, pues primero lo tuve que haber conocido. Ahora, si acepto la negación, también puedo aceptar que lo puedo deshacer. O sea, es todo un análisis lógico de que las cosas se, se deshacen como se hace, ¿no? Entonces, si yo negué a Dios, porque lo conocí, pues también no puedo deshacer esa creencia en la negación y volver a reconocer a Dios y volver a reconocerme como espíritu. Y luego nos dice que no recurramos al Dios de la enfermedad para curar, o sea, al Dios del ego, sino solo al Dios del amor. Solamente el amor nos cura, solamente el amor nos sana, solamente el amor nos permite perdonar. Y si lo hacemos, nos habremos reconocido en Dios. También nos recuerda una frase metafísica muy profunda que dice: no estás enfermo ni tampoco puedes morir. Esa es nuestra condición como espíritu. Ni estamos enfermos ni podemos morir porque somos eternos. Pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. O sea, nos podemos confundir con las cosas de este mundo, ¿no? Y luego también hay afirmaciones metafísicas muy hermosas en el párrafo 9: solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. O sea, el amor es eterno y por lo tanto solo el eterno puede ser amado. Todo lo que es temporal, todo lo que es del tiempo, todo lo que se degrada y aparentemente muere, no es real, ¿no? Y luego, pues, viene el llamado a que nos aceptemos tal como Dios nos creó. Y si nos aceptamos tal como Dios nos creó, pues vamos a reconocer a Dios como nuestro creador, ¿no? Y luego, pues, parte de ese reconocimiento nos dice que tu Padre te creó completamente libre de pecado, o sea, no existe la blasfemia, porque es imposible realmente ofender a Dios, ¿no? Si Dios fuera ofendible, como nos dice algunos pasajes bíblicos, no sería un Dios perfecto, de puro amor, sin opuesto, sino que sería un Dios dual, que se mueve entre el amor y la ira, por ejemplo, o entre el amor y el castigo o la venganza. Recordemos que el Dios de un curso de milagros es un Dios no dual, es un Dios sin opuestos, o sea, es amor y nada más que amor. Entonces tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Entonces, si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado. O sea, si yo niego a Dios, entonces ahí sí estoy pensando en el pecado. O sea, el concepto del pecado surgió cuando desobedecimos a Dios, según la Biblia en el Génesis. El primer pecado fue el pecado de la desobediencia, de comernos el fruto prohibido, ¿no? Que fue una forma de negar a Dios. Entonces, si niegas a Dios, estás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él te dio. O sea, ¿cuál fue el poder que nos dio Dios?
Pues de crear como el Padre y del libre albedrío. Entonces hicimos mal uso de ese poder y creamos un mundo falso en un sueño de separación. Por eso nos dice en la última oración del párrafo 9, tu mente es capaz de crear mundos. Eso fue lo que hicimos con la separación. Creamos este mundo. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tu mente es capaz de crear mundos. O sea, nuestra mente, así sea de forma errada y falsa, puede crear mundos como este. Pero igualmente podemos negar esa creación falsa porque somos libres, gozamos del libre albedrío, ¿no? Y de ahí que es tan importante que la salvación que nos ofrece el curso de milagros siempre tiene en cuenta el tema del libre albedrío. Por eso siempre nos va a decir, elige el amor, elige el perdón, elige la paz, ¿no? Eh, y no elige al Espíritu Santo, a Jesús, y no elija al ego. O sea, siempre nos va a pedir que tomemos nuestra decisión. ¿Por qué? Porque ni Jesús ni Dios va a alterar nuestro libre albedrío y van a esperar hasta que nosotros tomemos la decisión a favor del amor, de la paz, o del perdón o de Dios. Eso es básicamente. Hasta ahí llegamos la semana pasada y le damos continuidad entonces al párrafo 10. No sé quién nos quiera cooperar, ayudar con la lectura del párrafo 10. No sé si hay Yo puedo, preguntas a lo que Oscar. vimos hasta el 9. Yo puedo leer, Oscar. Adelante, Lidia, muchas gracias. Párrafo 10. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, en su amor, desea que no sea así. No obstante, Dios no interferiría en tus decisiones, porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo y Dios no está loco. Cuando tú lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiese tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura. Negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a Él? Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta o comentario de este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. Oscar, ¿qué quiere decir? Buenas tardes, ¿no? Buenas Primero tardes, que Fanny. todo. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones porque no podría conocer a su hijo si éste no fuese libre. ¿Eso se refiere al libre albedrío? Exactamente, Fanny. Ya lo había mencionado un poco brevemente. Dios no interfiere en tus decisiones porque respeta tu libre albedrío. ¿Por qué es así? Porque Dios nos creó en libertad, ¿no? Una de las condiciones del amor es la libertad y nos creó libres. Y esa decisión de crearnos en libertad, como todo lo de Dios, es eterno. O sea, eso no cambia. Entonces, si Dios nos creó libres, pues siempre va a respetar esa condición, va a respetar nuestro libre albedrío, nuestras decisiones. Si nosotros soñamos con separarnos de Dios, somos nosotros los que tenemos que elegir volver a Dios. Y Dios simplemente va a esperar. Un poco la figura sería la del hijo pródigo en el Nuevo Testamento.
que sería algo así como la reinterpretación de Jesús al mito de la expulsión del paraíso. Fuimos nosotros los que nos separamos de la casa del Padre, vimos nuestra herencia y y nos la malgastamos, sufrimos nuestro propio infierno y finalmente regresamos al Padre y el Padre simplemente nos recibe jubiloso. Pero ambas decisiones fueron nuestras, la de separarnos y la de regresar, ¿sí? Entonces, el padre conoce al hijo en libertad. Entonces, si altera la libertad del hijo, pues dejaría de conocer al hijo, pero tampoco se conocería a sí mismo, estaría negándose a sí mismo. Por eso dice, si este no fuese libre, interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo. O sea, como Dios estuviera atacando a sí mismo, porque está atacando que la misma libertad que él creó. ¿Ve? Y lo recuerda que Dios no está loco, para decirnos más o menos que los que estamos locos somos nosotros en este mundo que creemos que nos podemos separar de Dios o que lo podemos negar y que todas las emociones asociadas a la separación, desde el pecado, la culpa, el miedo y todas las demás, no son más que una demencia, ¿no? Finalmente, todo digamos, la arquitectura del libro del texto es una arquitectura filosófica y psicológica. O sea, el impacto psicológico que tuvo en nuestra mente la locura de separarnos o de creer que nos separábamos de Dios. Entonces de ahí surge la enfermedad, la depresión, ¿no? El ataque, los pensamientos de carencia, etcétera. Entonces, la locura está en nosotros porque creemos eso, pero Dios no está loco. Dios simplemente ama a su hijo y nos va a decir de una manera muy hermosa en, en la oración 6, Dios nunca dejará amar a su hijo y su hijo nunca dejará amar a su padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. ¿Qué nos quiere decir? Son dos oraciones de un profundo sentido metafísico. O sea, la creación, Dios creó al Hijo en una extensión de su amor y por lo tanto hay un amor mutuo. Y esa fue la condición de la creación. De esa manera fue que se dio la creación y eso no va a cambiar nunca. Y eso quedó grabado tanto en la mente del Padre como en la mente del Hijo. Por eso la separación nunca ocurrió, solamente ocurre en un sueño de separación del hijo, pero la separación nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque, digamos, la decisión de crearnos en libertad y en amor nunca ha cambiado. Entonces, reconocer esto, que es lo que nos pide a nosotros en este mundo, reconocer que la creación fue un acto o un evento de amor y libertad. Eso es realmente cordura. Negarlo, que es lo que hacemos con la separación, sería demencia, ¿no? Y nos va a decir que Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación. O sea, Dios extendió a sí mismo en la creación nuestra. Por eso también nosotros somos Dios, porque somos parte de Dios, no somos un producto separado de Dios, sino que somos parte de Dios, es una extensión de Dios, ¿no? Y los dones de Dios son eternos, no cambian, y eso es lo que nos quiere resaltar acá. Lo que Dios nos dio es eterno, nunca ha cambiado. O sea, no, digamos, es lo opuesto a lo que nos dice el Génesis, de que Dios nos quitó lo que nos dio cuando nos expulsó del paraíso. O sea, nos quitó la inmortalidad, la plenitud, la invulnerabilidad, eh, la unidad de nuestra mente, la abundancia, etcétera. Todo eso, y entonces como castigo nos dio lo opuesto, ¿no?
la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la carencia, etc. Eso aquí nos está diciendo lo contrario. Lo que Dios da, lo da eternamente y Dios no está cambiando de opinión. O sea, Dios no se levanta con el pie derecho, con el pie izquierdo, un día de buen genio y otro día de mal genio, ¿no? O tampoco está al azar, como diría Albert Einstein, que Dios no juega los dados. Nada está al azar en Dios. No sé si te queda claro, Fanny, Sí, totalmente. Muchas gracias, Oscar. con mucho cariño. ¿Alguien más? Sí, Oscar, yo quería comentar que esto mismo que dice la línea 6 se reitera en el capítulo 28, en la sección 6, donde dice, esto fue lo que su padre le dijo al crearlo. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Ujú. Y además muy bonito, Es muy bonito. es muy Estas bonito. fue simbólicamente las palabras que Dios expresó al crear a su Hijo. Dos cosas, un mutuo amor eterno e inmutable y Ujú, la condición del Hijo de Dios, que serás tan perfecto como yo y que nunca podrás estar separado de mí. ujú, Metafísicamente no nos puede no quedar claro. Después, bueno, que nuestra experiencia sea otra, pero esto es hermosísima, esta parte del ujú. capítulo 28. Y es un desarrollo de un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que dice, sea tan perfecto como yo lo soy, ¿no? Y es una recreación, pero lo que yo elida es casi como el decreto de la creación, ¿no? Ujú. Sí, Como la ley de la creación. Esta es la condición de la creación. Y eso así no va a es. cambiar porque la condición es el amor, ¿no? El amor y la libertad, como nos lo dice en el pasaje que estamos estudiando en esta sesión, ¿no? Muchas gracias, Elida. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Entonces vámonos con el párrafo, vimos el 10. Entonces vámonos con el 11. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 11? Yo lo leo. Adelante, Fanny. Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. ¡Wow! Muy bonito. Muchas gracias, Fanny. Preguntas o comentarios de este párrafo 11. Bueno, un comentario, por ejemplo, me viene a la mente pues la parábola del Padre Misericordioso y también esa sensación que siempre tiene uno de me hace falta algo más. Eh, Aparte de nacer, crecer, reproducirnos y morir, hay algo más. Entonces, el cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Eso, pues ese es como el cielo prometido, ¿no? Qué Ujú, maravilla. Y lo otro es tanto temor que tenemos de volver a Él por el ego, es muy complicado. A mí me parece complicado, sobre todo cuando uno se ve tantos egos que tiene a lo largo de su vida, ¿no? A lo largo del día inclusive. ujú. Mucho trabajo. Mucho trabajo por delante. Es razón, Fanny. ¿Alguien más sobre este párrafo 11?
Yo cuando me digo también a mí misma, mucho trabajo, qué esfuerzo que hay que hacer, pero parece que es el mismo esfuerzo que hemos hecho ya para negar a Dios y para fabricar este mundo, que ese esfuerzo no lo reconocemos. Y nos parece tan terrible lo que tenemos que hacer por delante, digamos. No digo que sea fácil, pero tampoco debe haber sido fácil para el Hijo de Dios darle vuelta a la mente, hacer todo antinatural, fabricar todo lo opuesto a Dios. Fue así un trabajo bastante arduo, yo no lo recuerdo, pero a las luces, por lo que se ve el efecto acá, para el Hijo de Dios no debe ser haber sido muy fácil hacer esto. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. Ujú. Sí, desde el mundo de la percepción, nosotros creemos que tenemos que hacer un enorme trabajo para volver a Dios. Pero tanto la baita como el curso nos dicen que nosotros no somos el hacedor. O sea que no tenemos que hacer nada. Simplemente reconocer lo que somos o simplemente ver lo que somos. Pero pues obviamente que del mundo de la percepción sí consideramos que nos tenemos que hacer un enorme trabajo y es todo el proceso del aprendizaje. Eh, Finalmente, lo que hacemos con el curso de milagros es, digamos, una capacitación, un aprendizaje para permitir ver el mundo y vernos a nosotros de otra manera, y es la manera del amor, ¿no? O del perdón. Y realmente es lo único que tendríamos que hacer. Pero, claro, desde el mundo de la percepción nos miramos así, ¿no? Desde la eternidad realmente simplemente tenemos que reconocer lo que somos, que es lo que nos decía en el párrafo anterior. Reconoce a Dios, reconoce que eres el Hijo de Dios y ya retornas al Padre, ¿no? Pero ese reconocimiento es un reconocimiento pleno, no puede ser un reconocimiento a medias, ¿no? ¿Quién más tiene preguntas o comentarios de este párrafo 11? ¿Nadie más? Entonces démosle un repasito. A ver, como resultado de las ofrendas que le haces, o sea, las ofrendas que le hacemos a Dios, se le restituirá el reino a su Hijo. Esta es una, recordemos que el Dios bíblico y la mayoría de los dioses de todas las religiones se le hacen ofrendas y sacrificios. Y esas ofrendas son muchas cosas, ¿no? Desde cosas materiales y que finalmente son cosas con las que se queda la iglesia y los sacrificios. Aquí la ofrenda que le hacemos a Dios realmente es el perdón, ¿no? Esa es, o sea, como resultado del perdón, ¿no? Se nos restituye el reino. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él. ¿Cuál es nuestro don? Si nos atenemos al párrafo anterior, pues el amor y la libertad, que fue la condición y la condición eterna que fuimos creados. Y lo que él había creado en el nombre de su Padre, o sea, nosotros nos excluimos del reino ¿qué? Al negar el don que Dios nos dio. Luego nos dice, el cielo espera su retorno, pero no lo espera con ansiedad, porque el cielo es la eternidad, simplemente es una espera, eh, porque esa es nuestro verdadero hogar, ¿no? Entonces, el cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios, o sea, la casa, el hogar del Hijo de Dios. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. O sea, por fuera del cielo, lo único que vamos a sentir son conflictos, enfermedades, ansiedades, guerras, muerte, etcétera. O sea, es nuestro propio infierno. Por eso en ningún otro lugar fuera del cielo
nos vamos a sentir a gusto. No te niegues a la dicha que fue creada para ti, o sea, la dicha, la felicidad, el gozo divino fue creado para nosotros. Entonces no te niegues a la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado, o sea, el falso mundo que hemos creado tras la separación. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Básicamente nos está hablando de la expiación, de los milagros y el perdón, y obviamente del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo y de Jesús. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. ¿A quién estaríamos escuchando? Pues a Jesús y al Al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y entonces, en la medida que escuchamos la voz que habla por Dios, aprenderemos a recordar lo que somos. Eso es básicamente este párrafo. ¿Quién nos colabora con el siguiente párrafo? El párrafo 12. Puedo leer, hermano. Adelante, Juki. Yo lo leo. Ah, bueno. Vamos, Después, dale, Marieta, no hay entonces el problema. siguiente. Dale. Ahí voy, Bueno, dame un segundito que me pongo el micrófono acá. Sería párrafo 12. Sí, Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas reconocer la tuya. Amén. amén. Muchas gracias, Juki. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 12? Digamos, en el examen de este párrafo 12, miremos qué pasa con la palabra blasfemia en el párrafo. quiero ver. La usa también, me parece, como negación, ¿no? Por ahí vamos, pero Dice, es que no, como no existe. Pues, También podríamos llamarlo como un error. Si Dios sabe que sus hijos son impecables, percibirlos culpables es un es error. es una blasfemia. No es un pecado, porque no es verdad, no es real, pero es un error, me parece. recordemos la definición de blasfemia, ¿no? Sí, La negación de definición Dios. tradicional religiosa, que es una ofensa contra Dios. Aquí lo que vemos en este párrafo es ya una reinterpretación de la palabra blasfemia, ¿no?
como negación de Dios y negación de nosotros mismos. Entonces, si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, o sea, si Dios sabe que nosotros somos libres de pecado, que somos inocentes, amorosos, los perfectos hijos de Dios, sería una blasfemia percibirlos como culpables, ¿no? O sea, como pecadores. O sea, ya la blasfemia se reinterpreta, ¿no? Como decir, sería un error percibirlos como culpables, o sería, digamos, una negación de sí mismos, percibirlos como culpables, y luego hace lo mismo. Es una blasfemia percibir el sufrimiento. O sea, si nosotros percibimos sufrimiento, esa sería una blasfemia, porque nuestra realidad no es de sufrimiento. Aquel que cree sufrir no es el ego, no el perfecto Hijo de Dios, porque el perfecto Hijo de Dios ni sufre ni muere. Sentirse deprimido es una blasfemia, nos dice más adelante, o sea, la enfermedad y la depresión es del ego, entonces es toda una reinterpretación de la blasfemia lo que sucede en este párrafo. Y luego nos dice que todas las ilusiones son formas de blasfemia, nos va a decir más adelante. Y son negativas, son negativas a aceptar la creación tal como es. O sea, ya la blasfemia no es una ofensa contra Dios, sino una negación de la creación, ¿no? Y entonces por eso nos recuerda, si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. O sea, si Dios nos creó perfectos, nuestra tarea consiste en ver la perfección en cada uno de nuestros hermanos. Y si lo hago así, voy a conocer la realidad de mis hermanos, pero también la mía y la de Dios. Es eso lo que nos está diciendo. Y entonces, como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. O sea, como yo soy parte de la creación o de la filiación, y si la filiación es perfecta, los hijos de Dios son perfectos, así me tengo que considerar yo mismo, ¿no? Para que yo pueda conocerme como el perfecto Hijo de Dios. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace Jesús aquí en este párrafo es darle otra reinterpretación a la blasfemia. Ya no es una ofensa contra Dios, sino una ofensa contra nosotros mismos que nos percibimos como sufrientes, deprimidos, carentes, culpables, pecadores. Esa, digamos, es la reinterpretación de la blasfemia. Ya no hay, digamos, una ofensa contra Dios, sino que realmente es una ofensa contra nosotros mismos, un ataque contra nosotros mismos. Esa es la reinterpretación que hace la blasfemia, y por lo tanto dice que Dios nos creó perfectos y que todo, y si quiero ver la perfección del Hijo de Dios, pues tengo que ver los perfectos a mis hermanos, y así también Ahorita te podré llamo, ver Jorge, que mi estoy en propia clase. perfección. No sé si ¿Oíste? nos queda claro este párrafo o tenemos preguntas o inquietudes. Parece que está muy bien. Entonces vámonos con el siguiente párrafo, el 13. Creo que Marieta se ofreció que nos iba a ayudar a leerlo. Sí, yo lo leo, pero tengo bastantes dudas en este capítulo, en este pedacito. No hay No problema, las perciban, aclaramos. no perciban nada que Dios no haya creado, o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Por eso es por lo que tus creaciones
son tan reales como las suyas. Con toda la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? Porque crees que las imágenes enfermizas que percibe son los hijos de Dios. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. Muchas Oigo, gracias, Marieta. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? yo espero la explicación. Bueno, veremos si hay preguntas, si no, trabajamos la explicación del párrafo. Si hay una inquietud específica, algo. Que Dios no haya creado. Buenas tardes a todos. Buenas, Jorge. En el párrafo 11 hace una mención también con respecto a las ofrendas. Dice, como resultado de las ofrendas que le haces. Y luego acá vuelve a repetir esto de De las las ofrendas. ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en tu nombre. Del párrafo 11, comentaba yo, me suena algo como yo cómo podría ofrecerle algo, o sea, cómo podría hacerle una ofrenda si él lo creó o todo lo que él creó no necesitaría como algo, pues, porque yo así lo veo. Al hacer una ofrenda es como dar algo porque es algo que no tiene, al menos así desde del sistema de pensamiento del ego. Y entonces aquí juega con estos párrafos de las ofrendas de las creaciones y de las ofrendas que hago en su nombre. Puedo intuir que es como la ofrenda del perdón, que al final no se las hago a nadie, pues no voy y le digo, te perdono por lo que me hiciste, por ejemplo, ¿no? Si es como un perdón de la corrección de la percepción de la mano del espíritu. Es la ofrenda que yo pudiera reconocer, pero ese es un comentario que hago en este momento. Muchas gracias, Jorge. A ver, el tema, el tema de la lectura de un curso de milagros, cuando uno lo lee de corrido, no logra detenerse en examinar temas como lo que tú haces ahora con las ofrendas. Y como la manera en que está escrito el curso, hay veces te está hablando de Dios o el Espíritu Santo y otras veces del ego. Si no lo examinamos en detalle, nos perdemos qué es lo que Sí, está diciendo verdaderamente, ¿no? sí. Y un ejemplo es el que acaba de plantearnos en relación a las ofrendas. En el párrafo 11 dice, como resultado de las ofrendas que le haces y coloca con mayúscula le, o sea, como resultado de las ofrendas que le hacemos a Dios, se le restituirá el reino a su hijo. Esa ofrenda es el perdón, ¿sí? En este párrafo 13 nos va a decir que las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido. O sea, si yo me estoy haciendo ofrendas a mí mismo y no a Dios, ¿a quién es ese que se hace ofrenda a sí mismo? Pues el ego, ¿no? Entonces, por eso, cuando leemos muy rápido el curso, no logramos entender que unas veces está refiriendo al ego y otras a Dios o al Espíritu Santo. Entonces, esa oración 3, las ofrendas que te hace a ti mismo no tienen sentido, es las ofrendas que le hacemos al ego
o al Dios del ego, ¿no? Que el Dios del ego es un Dios dual, ¿no? Que aparenta ser amor y castigo, que aparenta ser creador y destructor, por ejemplo, diluviano, ¿no? O destructor de Sodoma y Gomorra, o vengativo, o castigador. Ese Dios del ego no es un Dios, digamos, no dualista, no es un Dios unitario, no es un Dios de solo amor. Entonces, aquí se está refiriendo es al ego. Las ofrendas que te hace a ti mismo no tienen sentido, que son las ofrendas que me hago como ego. Pero las ofrendas que le haces a tus creaciones, aquí coloca pero, esa palabra pero es una contraposición o un contraste. Pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas, con mayúscula, o sea, Dios, porque las haces en su nombre. Entonces, lo que yo creo como hijo de Dios, lo que yo hago como hijo de Dios y son mis creaciones, son iguales a las creaciones que hace Dios, porque recordemos que Dios nos creó a su semejanza y entonces gozamos de los mismos atributos y poderes del Padre, menos crearlo a Él. Entonces, las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las de Dios porque las haces en su nombre. Entonces está comparando las ofrendas que yo hago como hijo de Dios con mayúscula a las ofrendas que me hago a mí mismo con minúscula, o sea, como ego. O sea, son dos ofrendas distintas. Las que le hacemos al Dios de la enfermedad, por ejemplo, si seguimos la línea conductora de todo este capítulo, o las que le hacemos realmente a Dios en su nombre. Son dos tipos de ofrenda distintas. Y realmente las ofrendas que me hago a ti mismo no tienen sentido, son ofrendas de ¿qué? Pues de proyecciones, de culpas, de ataques, de acusaciones, de condenas, ¿no? De enfermedades, sacrificios, etc. Esa es la cosa. Por eso el curso de milagro tenemos que leerlo muy despacio, muy detenidamente. Una primera lectura que uno haga del curso de milagros, pues tiene una imagen general, pero no se logra entrar en la profundidad de su metafísica y sobre todo si se hace una lectura rápida. Por eso, digamos, es la virtud de este tipo de estudio que nosotros hacemos los miércoles, porque lo hacemos párrafo por párrafo, oración por oración, e incluso palabra por palabra, porque ¿a qué palabra nos hemos dedicado en esta sesión? Pues al tema de la blasfemia, ¿no? Y ahora al tema de las ofrendas. Y ahí es donde nosotros podemos entender ya la profundidad de la enseñanza. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre este párrafo? Sí, yo, Oscar. Hermano, Perdón, termina, Luz Marieta, termina. gracias. Es donde dice, no percibas nada que Dios no haya creado. Me ha dejado como, sí. Es decir, no percibas nada que Dios no haya creado. Este mundo. Este mundo es lo que percibimos. O sea, nosotros, ¿qué es lo que, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué nos dice el curso? ¿Dónde estamos? En el mundo de la percepción, ¿no? Que es el mundo de la separación. El universo de la creación es el universo del conocimiento, de que todo lo conocemos de manera absoluta y abarcante como espíritu. O sea, en el cielo gozamos del conocimiento todo abarcante, no necesitamos aprender nada, todo lo sabemos, todo lo conocemos. No hay nada oculto para el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Pues que deja de percibir de manera errónea, deja de percibir con el ego. Dios no creó este mundo, Dios no creó estas cosas, Dios no creó estos cuerpos, Dios no creó la guerra, los conflictos, las carencias, la enfermedad y la muerte. Entonces, deja de percibir lo que Dios no creó, deja de percibir este mundo, deja de percibir en los cuerpos y deja de percibir pecado en todos los demás y en ti mismo. Ese es el llamado. No sé si te quedó claro, Marieta. Sí, gracias, hermano. Sí, porque de pronto aquí uno percibe la limitación, la enfermedad,
y son cosas que pues Dios no creó eso. No, Y recordemos que a eso que percibimos, en eso creemos y a eso le damos realidad. ¿Ves? exacto, exacto. Vemos en realidad la enfermedad, la escasez de dinero, vemos eso como Dios no creó eso. Exacto, Y Dios sí. no creó eso. Ese es el llamado con que termina el párrafo. Así. Gracias, Marieta. ¿Alguien más? Gracias, gracias. ¿Elías Y debe decir Oscar, algo? no me quedó muy claro esto de las ofrendas, disculpa, pero porque está bien, vos decís las ofrendas que haces a ti mismo puede ser la percepción, el error, la proyección, pero y las ofrendas, cuando dice que haces a tus creaciones, ¿se refiere a los milagros, por ejemplo? Porque uno dice, te ofrezco un milagro, es una ofrenda. Así. Sí, Puede pero, ser, pero no se refiere a eso. a ver, en primer lugar, veamos cuál es el significado de ofrenda para que avancemos en ello. A ver, Aquí el sí. diccionario dice ofrecimiento o acción de ofrecer, cuando se dirige a una causa noble, a Dios, a una divinidad, a un santo, para presentar una ofrenda. Entonces, cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento o veneración. Entonces, cuando la gente va a los templos, va y hace ofrendas, que son regalos de cosas materiales, que finalmente se las ofrenda a Dios, pero ahí quedan en la iglesia, ¿no? De todo tipo. Y la ofrenda en el curso, la única ofrenda que le podemos hacer a Dios en este mundo es la del perdón. O sea, ¿por qué? Porque es lo que nos permite llegar a Dios. Cuando alguien hace una ofrenda en un templo, ¿qué es lo que espera a cambio de esa ofrenda? Cuando Y un un favor de creyente, Dios. el favor de Dios, la benevolencia de Dios o el perdón de Dios, ¿sí? Eso es lo que está esperando quien hace la ofrenda o hace el sacrificio. Entonces aquí reinterpreta la ofrenda diciéndonos que ofrendamos, lo único que le podemos ofrendar realmente a Dios es el perdón. No podemos ofrendar nada más. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo ilusorio, en un mundo falso, en el mundo de la separación. Entonces, esa ofrenda es la que nos permite llegar a Dios. Ahora, cuando habla, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas. Recordemos que nosotros no podemos crear en este mundo, ¿no? Y menos equiparar lo que nosotros creamos en este mundo con las creaciones de Dios, como dice aquí, a tus creaciones son como las suyas, o sea, como las de Dios. Entonces, aquí nos está llevando es al plano metafísico, ya no este mundo. Las ofrendas de amor que yo le hago a mis creaciones en el cielo son como las de mi Padre, porque las hago a nombre de mi Padre. Pero ya es como otra dimensión de ofrenda, ¿no? Otra manera de hacerla en el cielo, digamos, pero ya no son propias de este mundo porque pues creaciones nos va a decir que en este mundo no podemos crear, que lo que hacemos es fabricar. Entonces yo no lo interpretaría como creaciones nuestras en este mundo, sino las creaciones nuestras en el cielo, ¿no? Que son como las del Padre, porque dice son como las suyas con mayúscula, ¿no? Y entonces, y concluye, por eso es por lo que tus creaciones son tan reales como las suyas, o sea, como las de Dios. ¿Y dónde son reales mis creaciones? En el cielo. En este mundo no lo son. Entonces, las ofrendas mundanas no tienen sentido, y sobre todo porque las hago desde el ego. Las ofrendas que hago en el cielo, que es como el reconocimiento de mis creaciones, pues sí tienen sentido porque son semejantes a la del Padre. No sé si te queda claro Sí, eso. me da la sensación, yo vivo en un lugar muy religioso y vivimos viendo ofrendas que le hacen las personas supuestamente a Dios, pero en realidad creo que nos hacemos a nosotros mismos.
por ejemplo, objetos, dinero, para pedir favores, o si se te rompió un brazo, le ofrecen un bracito de metal, que hay en la Virgen del Valle está lleno de ofrendas. Ujú. Entonces, bueno, esa es la primera acepción de ofrenda, creo, de ofrenda de este párrafo. Sí, claro. Y el segundo es una ofrenda inmaterial, es una Ujú. ofrenda de amor, de reconocimiento, de veneración, porque a Dios sí se lo venera, ¿no? Sí. Está bien, así entenderlo así es correcto. Sí, yo creo que tal como lo dices, así es. Recordemos Bien. cuál es el centro de este párrafo. No son las ofrendas, sino el tema de la paternidad. ¿Sí? Y la clave de este párrafo, digamos que cada párrafo tiene Ah, palabras claves, ¿no? Y la palabra clave es la paternidad. O sea, ¿qué fue lo que yo hice tras la separación? Negar la paternidad de ser el hijo de Dios, negar a Dios, que es la reinterpretación que hace de la palabra blasfemia. Entonces no lo ofendí, simplemente negué en mi mente la paternidad. ¿Sí? Entonces en la oración dice, suya es la única paternidad que existe. O sea, eh, la única paternidad es que somos hijos de Dios, punto. Y es tuya solamente porque Él te la dio. O sea, como Dios nos da y lo que da lo da eternamente, pues somos sus hijos porque Él nos creó como sus hijos, ¿no? Y se estableció como nuestro Padre y eso no va a cambiar nunca. Entonces luego ya entra en el tema de las ofrendas, que fue lo que vimos, ¿no? Las ofrendas que te das a ti mismo no tienen sentido, que son las mundanas, las del ego, y las que se hacen en el cielo en función del amor y la gratitud, pues son las únicas reales, ¿no? Y luego vuelve al tema de la paternidad. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida. O sea, si yo no reconozco quién es mi padre, si yo no reconozco a Dios, no me voy a conocer a mí mismo, no voy a recordar quién en verdad soy y no voy a reconocer a mis hermanos como mis hermanos o como hijos de Dios. Por eso nos va a decir, lo que tenemos que hacer es reconocer la paternidad. O sea, podemos hacer cualquier tipo de ofrenda, pero finalmente la ofrenda es el perdón y es el amor. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado, y aquí utiliza la palabra fabricado, y recordemos que en las oraciones anteriores de ofrendas hablaba de tus creaciones, ¿no? Entonces, ¿crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? Porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios. O sea, crees que las cosas enfermizas que has fabricado son mis verdaderas creaciones. Yo creo en las cosas de este mundo porque vivo en este mundo. Entonces yo creo en los cuerpos, en la enfermedad, en las carencias, en el pecado y en la muerte, ¿no? Y eso es lo que yo creo que son mis verdaderas creaciones. Y eso es así porque he creado, fabricado unas imágenes enfermizas en las cuales es la manera mía de percibir a mis hermanos, a los hijos de Dios. O sea, los veo como enfermos o como limitados o como cuerpos o como susceptibles de morir o como enemigos. Y esas son las imágenes enfermizas que yo percibo de los hijos de Dios en este mundo. Y si lo hago así, pues no voy a reconocer mi verdadera paternidad, ni le estoy reconociendo la paternidad a ellos. Y por eso concluye la oración 7. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo porque su paternidad con mayúscula te lo dio todo. Entonces nos vuelve a insistir en que lo único que tenemos que hacer, ¿no? Incluso más allá de las ofrendas, es reconocer la paternidad de Dios. Yo soy el hijo de Dios, Dios es mi padre, Dios es el padre de mis hermanos y por lo tanto ellos son mis hermanos y por lo tanto son santos. Y por eso concluye ya la oración 8. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. Si yo niego a Dios, o sea, niego la paternidad de Dios sobre mí, me estoy negando a mí mismo como hijo de Dios.
Y si me niego como hijo de Dios, ¿cómo me estoy reconociendo? Pues como un ego, ¿no? Y como un ego me siento vulnerable, enfermizo, carente y condenado a morir. No sé si ahí nos queda más claro o enredamos mala cosa. No, es clarísimo, ahora para mí está claro. Gracias, Oscar. Ujú. Bueno, muchas gracias, Elida. ¿Alguien más con este párrafo? Entonces Inclusive, vámonos con el... si me ¿Cómo? permites, perdón, si me Adelante, adelante, permites, Elida. pone luz en lo que yo hago en las psicoterapias, ¿no? Porque la mayoría de los conflictos que tenemos, finalmente, traigamos lo que traigamos como consulta es con nuestros padres, o sea, con la paternidad, con la autoridad. Porque así como negamos a Dios, también negamos a nuestros padres biológicos. Y en vez de verlos y respetarlos como padres, los juzgamos y queremos ser mejores que ellos, ocupamos un lugar que no nos corresponde y eso nos trae enormes conflictos y una culpa que nos cuesta mucho, bueno, que hay que liberarla, pero que está presente, ¿no? Así que como hay una analogía interesante entre lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en el mundo en relación a la paternidad y a la autoría. Sí, tienes toda la razón, Elida. O sea, el conflicto que tenemos los hijos con los padres en este mundo y los juicios que hacemos con ellos, las condenas, las negaciones, es una representación en este mundo de lo que fue la separación con Dios. Simplemente recreamos en la representación con nuestros padres biológicos la separación que generamos con Dios. No es más que eso. En cierta manera, cuando perdonamos a nuestros padres y sanamos nuestra relación con los padres, también la estamos sanando con Dios, porque en cierta manera Exactamente. aparece como la representación simbólica de Dios en la tierra para nosotros. Y esa honra que hacemos a los padres en las psicoterapias tiene que ver con eso, honrar a Dios como nuestro verdadero Padre. Eso es muy simbólico, pero finalmente es eso, es eso. Exactamente. Y si no lo hacemos, si no lo hacemos, nos es muy difícil amar verdaderamente. En constelaciones familiares, cuando la hija no sana la relación con el padre, va a replicar relaciones que simplemente reproducen su conflicto con su padre. Entonces, era un Así padre es. alcohólico o agresivo, o sea, consigue una pareja alcohólica o agresiva o algo parecido. O si es un padre infiel que tuvo otros hijos y abandonó el hogar materno, también va a conseguir una pareja así. O sea, va a decir, la hija que no toma al padre y tomarlo en sentido de amarlo, de perdonarlo, no puede tomar al hombre, no puede tomar una pareja auténticamente amorosa. Y lo mismo sucede con el hijo y la madre. El hijo y sus conflictos con la madre le va a impedir tomar una pareja, tomar una mujer realmente amorosa. Simplemente va a replicar los conflictos que tenía con la madre en las parejas que se consiga, y hasta que no sane eso. Ya cuando lo sane, realmente ya puede amar plenamente, porque ha removido los obstáculos que le impedía experimentar el amor, que es precisamente el propósito del perdón. Así es, gracias, Oscar. ¿Alguien más? Y es este mismo sistema es de perdón y puedo ver esto de otra manera. O sea, es ver mi relación con mis papás, como decía Lida, con mis parejas, verlo de otra manera, ¿no? Porque al final creo que también eso es parte de lo que el curso nos da como herramienta para salir de ese caos, de cualquier situación, no solo con los padres, en cualquier otro ámbito de nuestra vida, parte material o laboral, y así sabemos que surge el curso también. Puedo ver esto. Hay otra forma de hacer esto, pues. Sí, así es, Jorge. Hay otra manera de ver las cosas. Siempre que experimentemos un conflicto con nuestros padres,
lo que tenemos que hacer antes de condenarlos, de juzgarlos o acusarlos, es preguntarnos qué debo sanar yo en mi relación con ellos y perdonar lo que yo creo percibir en ellos, porque es como una memoria colectiva. En constelaciones familiares lo llaman, pues es la memoria del sistema familiar o del campo, ¿no? Y entonces esa memoria del clan familiar yo tengo que sanarla para que no se siga reproduciendo en las generaciones siguientes, pero sobre todo tengo que sanarla para sanarme yo. Entonces, es asumir la responsabilidad de mis experiencias, de mis pensamientos y proceder a perdonar. No es más lo que nos pide el curso. Observar sin juzgar lo que estamos experimentando, sin acusar ni condenar a nadie, sino más bien qué lección debo aprender. Y esa lección tiene que concluir con un perdón. Es básicamente eso. Bueno, vámonos con el párrafo 14. ¿Quién nos ayuda con la lectura del párrafo 14? Yo lo leo. Adelante, Jorge. Dice, la arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección, que no procede de Dios, seguirá contigo. Perdón, Jorge, se te fue la voz. A ver, nuevamente, Sí, a ver si, ahora sí. sí, La sí, adelante. arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección, que no procede de Dios, seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valoras, por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Muchas gracias, Jorge. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo? Comentabas hace rato del libre albedrío, ¿no? De que podemos elegir y este último párrafo es el tiempo en contraposición a la eternidad, de lo que yo elijo como tiempo, que es una parte del prefacio, dice que todo lo que está en el tiempo es bueno, todo esto es tiempo, todo lo que rige este mundo es tiempo, es ciclos, fin de año, nuevo año, otoño, ¿no? Entonces, este es el tiempo, yo vivo en este tiempo, ¿no? Y tengo que elegir, no elegir el tiempo, tengo que elegir la eternidad, pero necesito conocer algo de la eternidad o recordarlo en la mente que ya está instaurado ahí como este sistema de pensamiento, pues, ¿no? Otra vez del espíritu del sistema de pensamiento del ego. Y entonces lo que yo elija estará bien, solo que uno es real, el otro no es real. Pero el que yo creo que es real, el que va con mi reloj, el que va con el calendario es el que yo creo que es real. Entonces, salir de este juego es precisamente el ejercicio profundo. Ese es mi comentario. Muy bien, muy bien.
Así es, Jorge, lo que has dicho. Hay muchos temas sobre el tiempo y la eternidad en este párrafo, eh, y nos define que el tiempo en sí es algo que tú elegiste, o sea, el tiempo es una creación de nuestro ego. eh, en cambio, la eternidad es de Dios. La creación es eterna, el amor es eterno, el espíritu es eterno. En cambio, los cuerpos en el tiempo se degradan, se enferman y mueren. Así que el tiempo es una creación de nuestro ego, como el mundo, como los cuerpos. Y por eso nos dice el tiempo en sí es algo que tú elegiste, ¿no? Ah, pero aquí tiene que ver también con el tema de las elecciones, ¿no? Pero no me entro más para esperar si hay otra pregunta, comentario y ya lo miraremos. Ay, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Adelante. Me llamo Leticia, soy de México y estoy muy contenta de estar en su grupo. Muchas gracias, Leticia, Este, y bienvenida. lo, gracias a ustedes. Estoy maravillada cómo explican el curso. Estoy muy, muy contenta, de verdad. Aparte de eso, bueno, ahorita el tiempo, tengo dos preguntas, si es posible. El tiempo, como no es real, se puede comparar con el sueño. Se podría decir que el tiempo es lo mismo o equivale a lo mismo que estamos soñando, a que esto es un sueño. Y tenía otra pregunta, si es posible y si no, no hay problema, de Adelante, claro. escuchando ahorita lo que comentabas del padre, de las constelaciones familiares. El hecho de reconocer a nuestro padre como nuestro creador, bueno, hablando de los padres biológicos, solamente el hecho de mirar, pues que tenemos que honrarlos y reconocerlos como nuestros padres que nos dieron la vida y con amor. El simple hecho de reconocerlo, no es necesario tener que llevar a cabo una constelación familiar que se lleva pues como un ritual lo digo porque yo he asistido en algún par de veces, pero no es necesario si simplemente lo miramos y lo reconocemos y lo perdonamos. Esas serían mis preguntas y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es que dijiste que te llamaba? Me llamo Leticia, Leticia, Leti. muchas gracias, Leticia, por las Sí, lo que preguntas. pasa es que como hoy llevé a mi nieto, fui por él a la escuela, no pude conectarme en la máquina y desde el celular estoy Viendo siguiendo la la... junta. Sí, muy bien. Sí, A ver, Leticia, gracias. las dos preguntas, la del tiempo y la de constelaciones. Sí, El tiempo es parte del sueño de la separación. O sea, si yo soy el hijo de Dios en el cielo y de pronto sueño que me separo del Padre, en ese sueño creo un mundo distinto al cielo o al reino o al paraíso. Pero es un sueño, ¿no? Y en ese sueño, pues creo este mundo, creo los cuerpos, creo el tiempo, creo el espacio. O sea que el tiempo es parte del sueño, así como realmente tú lo dices, ¿no? Es parte del sueño como todas las cosas que vemos en este mundo. Y entonces, como creemos ya vivir en este mundo, creemos que es real y sentimos que nuestros cuerpos y que el tiempo y que las distancias también son reales, ¿sí? Pero esa sí, es una creación nuestra, o como diría el curso, una fabricación para diferenciarlo de la creación, o una creación falsa, ¿no? Fue algo que nosotros elegimos hacer. Entonces, por lo tanto, es parte del sueño. Y el tiempo va a desaparecer cuando nosotros hagamos completo el perdón, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que perdonamos? El pasado.
todas las experiencias que creemos haber vivido en el pasado, todas las culpas acumuladas, los miedos. Entonces, en la medida que vamos perdonando el pasado, pues vamos viviendo más el presente. Y el presente es lo que nos conecta con la eternidad, el ahora, el instante santo. Entonces, cuando vivimos conscientes del momento presente, nos estamos aproximando o estamos abriendo la puerta a la eternidad. Otra manera es cuando entramos en meditación, el tiempo desaparece en una meditación profunda. La conciencia del tiempo, el reloj, que el tiempo corre, eso desaparece en una meditación profunda. Y son maneras de conectarnos con nuestra propia divinidad interior o con Dios. Así que el tiempo estará condenado a desaparecer cuando regresemos al Padre, o sea, a la eternidad. Bueno, ¿y qué más dice del tiempo antes de entrar al tema de constelaciones, ¿no? No, ¿Qué más sí, ya, dice? ya me, ¿Ah? sí, me quedó claro, Oscar. Bien. Muchas gracias, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que pasa es que como el párrafo empieza comparando la arrogancia con, con el amor, diciendo que la arrogancia es la negación del amor, o sea, una persona orgullosa, arrogante, es lo opuesto al amor. ¿Y por qué? Porque la característica del amor es el compartir, el extenderse, el darse. Y la arrogancia, un arrogante nunca comparte, se está autoglorificando, se siente grandioso y exige que le reconozcan lo maravilloso que es, o lo inteligente que es, o lo rico que es, o bueno, o el hermoso carro que tiene, qué sé yo. Entonces, aquí establece una comparación, un opuesto entre la arrogancia y el amor, y califica la arrogancia como una negación del amor. Y nos va a decir en la oración 2, para que podamos entender precisamente el tema de la enseñanza, que mientras ambas cosas te parezcan deseables, ¿cuáles dos cosas? La arrogancia y el amor, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero deseables en este mundo tanto el amor como la arrogancia, nunca podré elegir desde el amor, sino que voy a elegir desde el ego. Eso es lo que quiere decir el concepto de elección que no procede de Dios. ¿Y cuál elección no procede de Dios? Pues la del ego seguirá contigo. O sea, mientras yo tenga una visión dual de las cosas, que diga que deseo el amor y la arrogancia, o me gusta el miedo y el amor a la vez, o me considero que soy miedo y amor a la vez, y así sucesivamente, mientras tenga un pensamiento, un sistema de pensamiento dual, ¿no? Ese concepto de lesión del ego seguirá conmigo, no procederá de Dios, porque el de procederá de Dios solamente es cuando tomo partido por el amor, por el perdón y por la paz, sin opuestos, ¿sí? Entonces, nos va a decir que en la oración 3, si bien esto no es verdad en la eternidad, o sea, en la eternidad yo no tengo que elegir entre Dios y el ego. En la eternidad simplemente estoy en Dios, vivo en Dios y me muevo en Dios y ni siquiera tengo que pensar en elegir. Entonces, si en esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. O sea, en este mundo, en el tiempo tenemos que elegir o entre el ego y el Espíritu Santo, entre el miedo y el amor, o entre la arrogancia y el amor, como aparece en la primera oración. Entonces, en el tiempo lo es, de modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. O sea, mientras nosotros vivamos en el tiempo, mientras el tiempo lo consideramos real en nuestra mente, el tiempo realmente es una ilusión, una gran ilusión, un gran truco de magia, nos lo define el curso. Entonces, pero mientras el tiempo lo consideremos real en nuestra mente, nos veremos obligados a elegir.
¿A elegir entre quién? Pues entre el ego y Dios, entre el tiempo y la Oscar, eternidad, entre el amor y la arrogancia. ¿Ves? O se sea, puede decir que nada más para eso nos sirve el tiempo, ¿verdad? Para elegir. exactamente, el uso adecuado del tiempo es el perdón, el aprendizaje, la sanación. Ok. Esa es la reinterpretación que el curso del Espíritu Santo hace del tiempo, ya la reinterpretación, pero el papel del tiempo, digamos originalmente, es mantenernos en la dualidad, que es lo mismo que mantenernos en la separación, y mientras vivamos en la separación, siempre tenemos que elegir, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Sí. Ahora, como estamos en el tiempo, tenemos que elegir. Entonces, pero si yo quiero trascender el tiempo, que es lo que nos dice la oración 5, si quieres recordar la eternidad, que es trascender el tiempo, debes contemplar solamente lo eterno. O Oh, sea, sí. debo contemplar solamente el amor perfecto, la paz perfecta, la dicha perfecta. No juzgar, no condenar, no atacar. Solamente ver a Dios en todas las cosas, en la perfección de todo. Ver a mis hermanos como los perfectos hijos de Dios. Entonces, si yo contemplo solamente lo eterno, es lo mismo decir contempla solo el amor, porque el amor es lo único eterno. ¿Sí? Y en ese momento trasciendo el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Eso nos sucede a nosotros en este mundo. ¿Qué es lo que nos preocupa? El pasado no nos preocupa porque ya pasó. Lo sufrimos y sentimos remordimiento, culpa, dolor, resentimiento. La preocupación está relacionada con el futuro. Pero si nosotros no vivimos el presente porque está ocupado por el pasado, proyectamos el pasado al futuro. Entonces nos preocupa qué va a suceder, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y si me está sucediendo o me sucede algo, pues traumático, voy a pensar que el futuro también va a ser traumático. Entonces, si permites que lo temporal te preocupe, donde en mi mente, estarás viviendo en el tiempo, ¿no? Estoy viendo en el futuro como una extensión del pasado, como una proyección del pasado. Realmente no estoy viviendo el presente. Solamente puedo vivir el presente cuando sano el pasado, perdono el pasado. Entonces mi mente se puede situar en el aquí, en el ahora, en el instante santo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. O sea, si yo valoro las cosas de este mundo, pues voy a elegir las cosas del tiempo y me moveré en el tiempo y pensar en el tiempo. Ahora, si yo valoro a Dios, el amor, la paz y la dicha, entonces voy a elegir la eternidad, voy a elegir el amor, voy a elegir la paz y el perdón. Y luego concluye en la oración 8, el tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales, o sea, son antípodas, son opuestos. Uno es verdad y el otro no es verdad. El curso nos va a decir que la única verdad es la eternidad y que el tiempo es ilusorio. Entonces, el tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí, o sea, son opuestos. El tiempo es una creación del ego y la eternidad es de Dios. Solo con que aceptes lo intemporal, que quiere decir, solo con que aceptes la eternidad como lo único que es real, empezarás a entender qué es la eternidad y hacerla tuya. Entonces, solo con que acepte lo intemporal, o sea, la eternidad o el amor o a Dios como lo único real, o sea, no hay nada más real que Dios o el amor o la paz o la eternidad, entonces podré entender la eternidad, ¿no? Y hacerla mía, o sea, reconocer que yo soy eterno como hijo de Dios. Entonces, creo que ahí nos queda claro el tema del tiempo ya más Sí, desmenuzado. ¿Estamos? sí, sí, Ahora sí. veamos el tema de constelaciones. Gracias. Tanto Elida como tú mencionaron el tema de honrar al padre y honrar a la madre. A mí me parece constelaciones familiares
una, digamos, una terapia muy hermosa y también muy avanzada, tanto en el juego como, porque finalmente lo que buscan todas las psicoterapias es indagar en el mundo inconsciente los orígenes de los traumas emocionales. Y cada terapia tiene su mecanismo o su método. El método de las constelaciones familiares es un juego de representación, es como una representación teatral donde el paciente le asigna un rol a varios asistentes. Tú, por favor, representa a mi padre, a mi hermano, o a mi hijo, o a mi madre, o a mi hermana, o a mi tío, qué sé yo. Los personajes que son parte de tu vida o de tu conflicto. Y luego esos personajes actúan de manera espontánea y ahí va apareciendo tu conflicto, el origen, la causa de tu conflicto. Básicamente es eso, en lo que llaman el campo, en un círculo donde se hacen esas personas y hacen esa representación. Y el terapeuta va viendo esa representación, ve al paciente y ve a los, digamos, a los personajes de la vida del paciente representados allí. Y va surgiendo el trauma, el conflicto, la causa. Y luego viene el proceso de la sanación, que como está trabajando realmente digamos, el árbol familiar, y básicamente los padres son los ancestros. Entonces, lo que hace en constelaciones es que al final se pide que los honres, ¿no? Honra a tu padre, honra a tu madre, porque ellos dieron lo mejor de sí con lo que tenían. Ellos también tuvieron sus limitaciones y también tuvieron padres, que serían tus abuelos o bisabuelos, que también tenían limitaciones. Entonces, juzgarlos hoy con las condiciones que ellos vivieron hace 40, 50, 80 años, 100, dependiendo de la generación que se esté viendo, pues no tengo los elementos para juzgarlos. Entonces simplemente los reconozco y los honro, porque sin ellos yo no estaría en este mundo y no estaría viviendo esta experiencia y no tendría la posibilidad de sanar mi mente. Básicamente ese es el honrar en constelaciones familiares. A mí me parece que ese honrar es un avance frente a otras escuelas de psicología, porque otras escuelas de psicología lo que hacen es identificar la causa del conflicto y creen que cuando se identifica la causa en sí mismo, eso ya es la sanación o eso ya es sanador. Y pues identificar la causa es un paso importante hacia la sanación, pero no es la sanación completa. Desde la perspectiva de un curso de milagros, la sanación está cuando una vez identificada la causa que te quita la paz, la perdonas, la deshaces en tu mente, suelta esos pensamientos de juicio, ataque o culpa y se los entrega al Espíritu Santo. Y constelaciones familiares se queda como en un camino intermedio entre las terapias tradicionales y el curso, que es honrar tus Cierto, ancestros, ¿no? El curso cierto, y sí. daría un paso más, o sea, honrarlo ya es un paso importantísimo. ¿Por qué? Porque has renunciado a juzgarlos y lo estás Sí. reconociendo como tus padres. Es un avance importantísimo respecto a otras terapias, pero no llega hasta el perdón. O sea, honrar no es lo mismo que perdonar. Así tengan similitudes. Entonces, para mí, constelación es una terapia maravillosa y honrarlos es un paso importantísimo, pero tenemos que dar el paso final. El paso final es el perdón, que ya no es un reconocimiento externo de mis ancestros, sino la elección que yo hago de renunciar a juzgar y condenar y atacar a mis padres, de juzgarlos, de soltar todos los pensamientos de ataque que están en mi mente, no abandonarlos completamente y entregárselos al Espíritu Santo. Esa para mí sería la diferencia. Yo no sé si eso te queda claro, Leticia. Sí, gracias. Sí, muy, muy claro, porque cada vez me convenzo más de que el curso de milagros es lo más completo que al menos yo he podido experimentar.
Sí, pues el perdón, ahí está la respuesta, los Mm, pasos del perdón, porque yo pensaba que era suficiente con darte cuenta dónde estaba la problemática, pero así como que el paso final es entregarlo al Espíritu Santo. exactamente. Muchas gracias, me quedó muy claro y muy agradecida. Muchas gracias. Y como tú lo dijiste, el perdón es la respuesta. Exactamente. Y sí, y Qué también maravilla. comparto contigo que creo que el curso es mucho más completo. Eso Sí, no desdice las virtudes de técnicas como constelaciones familiares. Se puede utilizar constelaciones familiares como técnica de sanación y dar el paso que falta, el paso final. O sea, constelaciones llega hasta honrar los ancestros y bueno, a partir de honrar viene a hacer el paso final que es el del perdón. Entonces puedes Exacto, utilizar cualquier técnica de sanación. Si tú la pones al servicio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la va a llevar hasta el perdón. Y entonces lo que uno podría decir es la carencia de esta técnica simplemente va a ser completada, ¿no? Por el así es. Espíritu Santo llevándola hasta el perdón. Muchísimas gracias. Con mucho cariño, Leticia. ¿Alguien más? Oscar, y quería comentar como algo. Por lo menos, el maestro Ignacio, él hace la combinación de las constelaciones con el curso de milagro y entonces, es decir, él pone la constelación como una ayuda, pero el protagonista es el Espíritu Santo, que es al final el que pues, que perdón, se llega al perdón y se le entrega a Jesucristo las cargas, y entonces, pues algo como bien bonito, bien sanador. Así es, Marieta. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que el maestro Ignacio González, él aprendió primero constelaciones familiares antes de llegar a un Cla- curso de milagros. Entonces, Exacto, sí, cuando él llega al curso de milagros, ya tenía un bagaje terapéutico en relación al curso de milagros, al constelaciones familiares. exacto, sí, Entonces, digamos que la virtud que él tuvo fue hacer un ejercicio de empalmar constelaciones familiares con las prácticas del perdón del curso. exacto, Él sí, comenzó a hacer esos ejercicios, él fue digamos, un alumno directo de Rosa María Wynn, que fue quien tradujo al español el curso de milagros, y él le planteaba a Rosa María pues, la posibilidad de hacer la sanación eh, del curso empalmado con constelaciones familiares, y Rosa María le dijo algo que para mí también fue muy revelador, ¿no? Que yo lo dije hace poco. Rosa María le dijo, cualquier técnica de sanación que la ponga a disposición del Espíritu Santo es válida, exacto, es válida. exacto, Y eso sí, fue lo que hizo Ignacio González, ¿no? Y entonces ahí fue exacto, donde él empalmó su terapia de su psicoterapia al curso de milagros, que es recoger lo de constelaciones y agregarle pues la parte del perdón del curso, y ese es el gran mérito del exacto, maestro sí. Ignacio González. Pero el libro también, pero el curso de milagro está con los 7 pasos los pasos del perdón, 3 o 7, se pueden resumir, pues también para mí es sanador, sanador, totalmente. Sí, sí, se puede, o sea, se puede hacer sanación desde constelaciones familiares y un curso se puede hacer directamente como lo enseña el O curso de cualquiera, como tú dices. o de cualquier otra terapia. Si yo cojo, por ejemplo, cualquier otra terapia, yo la puedo, incluso el psicoanálisis, cualquiera, si yo soy un psicoterapeuta, psicoanálisis, hago lo mismo, ¿no? Simplemente Exacto, hago, y es lo que más o menos nos invita el anexo de psicoterapia del curso. O sea, lo importante del psicoterapeuta es que ponga la terapia en manos del Espíritu Santo y se deje dirigir. Eso es, independientemente de la técnica, ¿no? Ahí sí, como decía
otro maestro espiritual, Drúmbalo Melquisedec, lo que sana es el amor. La técnica no importa. No Y importa, exacto. entonces él hizo un ensayo con distintos terapeutas, con distintas técnicas de sanación, y lo único común que había en ellos era que el aura del chakra del corazón del sanador se expandía, ¿no? Independientemente de la técnica. Entonces él dijo, conclusión, lo que sana es el amor, la técnica es secundario, ¿no? Esa es la realidad. Lo único que sana es el amor, y eso es lo que nos dice exactamente en esta sesión. En esta sesión, ¿qué es lo que nos dice? Venga, yo la busco. Nos dice exactamente lo mismo. Nos dice ¿dónde está? Nos dice que lo único que ponte la curación en manos no es del Dios de la enfermedad, sino en el Dios del amor, ¿no? No recurras al Dios de la enfermedad para curar, o sea, no recurras al ego, sino solo al Dios del amor, ¿no? Solo al Dios del amor. Es eso. Lo que cura realmente es el amor. La técnica es secundaria, ¿no? Me acuerdo porque yo durante muchos años practiqué sanación pránica y una escuela asociada a sanación pránica que es la Hatha Yoga de Master Choa Kosui. Y ellos en la escuela tienen unos niveles, ¿no? De Hatha Yoga, o sea, se va ascendiendo por niveles. Y pues ellos hacen curación básicamente del cuerpo energético, del aura y los chakras y todas esas cosas. Entonces supone que en la medida que tú vas subiendo de nivel dentro de la escuela, tu chakra del corazón tiene que estar creciendo cada vez más. Eso lo miden con la palma de la mano y se siente pues la energía del chakra de cada persona o de su aura. Y entonces se mide el chakra del corazón de cada sanador pránico, ¿no? Había un sanador en Filipinas, que es donde era el país donde era originario este maestro, Choa Kosui, que no había hecho los niveles de Hatha Yoga, pero se dedicaba a hacer sanación todos los días en el mercado, ¿no? Hacía solamente servicio de amor y sanación. Y su chakra de corazón era superior a un Hatha Yoga nivel 4. ¿Ves? Simplemente por el servicio de amor. Entonces él decía, él no necesita hacer el curso de Hatha Yoga nivel 1, 2, 3 y 4, ¿no? Simplemente con el servicio de amor y sanación que está haciendo es más que suficiente. ¿Ves? O sea, siempre el amor está en el eje de la enseñanza de un curso de milagros, y solamente el amor es verdad. Y eso tengámoslo en cuenta. Y todo lo que no sea amor no es verdad, y por lo tanto lo debemos perdonar. Es eso la enseñanza básica de un curso de milagros. ¿Estamos? ¿Preguntas, comentarios? Todo clarísimo. ¿Inquietudes? Bueno, aquí terminamos el capítulo 10 y iniciaríamos el capítulo 11. Yo les pediría que cerremos hoy con tal como está, para que la otra semana iniciemos en el capítulo 11. Así que demos por concluida la sesión del día de hoy. Les doy las gracias por haberme acompañado en este estudio, y también por los aportes, las preguntas, los comentarios, la lectura, las inquietudes o la sola presencia amorosa de todos y todas ustedes. Así que muchas bendiciones, muchas gracias.
y que Muchas Dios los gracias, bendiga. Oscar. Gracias, hermanito. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Bendiciones Gracias, para Oscar. todos. Gracias, Y que tengan un hermanos. feliz y bendecido día. Gracias. Amén. Bendiciones. Igualmente, Adiós. gracias. Gracias, Juki. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bueno. Gracias. Bendiciones.